Pues, no, lo que pasa es que se trata de prioridad. Y uno, de hecho, ahora me puede contrapreguntar y decir por qué no lo han hecho si no cuesta tanto. Porque uno prioriza y primero viene la salud, primero viene la vivienda, primero viene la educación, pero en la medida que Barranquilla ha ido sufriendo esas intervenciones y esas inversiones, ya va llegando la hora de tener parques. De hecho, en nuestro plan de desarrollo incluimos una partida importante, estamos ahora en trámites de consecución de unos recursos de crédito donde se van a generar. Pero lo más importante es que desde el plan de ordenamiento territorial se le dio toda la importancia, como bien le señalaba el ministro. ¿Por qué? Porque son precisamente las esquinas, los andenes, los parques, las plazas, esos lugares de encuentro ciudadano donde todos nos sentimos iguales, donde todos nos sentimos libres de entrar, de salir, de permanecer. Hay diferencias de condición social, no hay diferencias de religión, no hay diferencias de raza, no hay. Entonces no hay nada que genere más condiciones de una ciudad incluyente, equitativa, que precisamente pues, la generación de esos espacios públicos. Entonces sí incluimos, sobre todo, por zonas. A estas horas cuánto requiere. Entonces llegamos y encontramos que en este barrio es imposible construir un parque porque no hay parque. Y se compran unos predios y se construyen los predios sobre esos parques. Pero también dependiendo de los proyectos, para mencionar la recuperación de la loma, del malecón al lado del río, todo eso requirió una intervención integral que si bien es de desarrollo urbano, también nos ha permitido salvar brecha social. ¿Por qué? Porque encontrábamos que para acceder a la loma teníamos que atravesar una zona denominada Las Colmenas, en donde hubo una invasión informal en unas condiciones infrahumanas. Entonces, como estamos haciendo un gran proyecto de renovación urbana, nos permite al mismo tiempo invertir en nuevas viviendas para esas personas. Cerca de 220 familias se les dieron casa nueva, es decir, con recursos propios. Pero además nos ayudó a resolver un problema de inseguridad que no permitía que el ciudadano disfrutara de un malecón tan hermoso como es el malecón al lado de la avenida del Río. Y al lado, o en la entrada, que es lo conocido como bendición de Dios, también tenemos una invasión de 440 familias que por estar ubicadas al lado del río, por estar en zonas de alto riesgo, por haber sido censadas cuando vino la ola invernal del 2010, hoy son beneficiarios de vivienda nueva, pero del fondo de adaptación. Entonces también son, cuando es una política, como se ha definido, recuperación del malecón, de la isla, de la loma, y generar sobre esas 100 hectáreas 50% de espacio público y 50% posible explotación en vivienda, en comercio y en oficinas. También te da la posibilidad, cuando ya un proyecto definido, de empezar a recuperar otras zonas, ya sea de vivienda informal, de zonas inseguras o de invasiones en los alrededores. ¿Cómo está vinculada efectivamente a generar mayores espacios de lucha contra la pobreza? La movilidad social se genera mediante el acceso a los servicios públicos de salud, de educación, de justicia, el tema de educación, la descentralización universitaria, con recursos de regalías, los que van a sede de las universidades al municipio de Zona, al municipio de Sabana, y de cierta forma también generar espacios para edificar a la metropolitana de Barranquilla el mayor número de cupos. Pero además no solamente el acceso a los servicios, sino el acceso a los bienes públicos. El acceso a los bienes públicos es el espacio de mayor oportunidad, entendiendo bienes públicos, como decía la señorita alcaldesa y el señor ministro, los parques, los andenes, los espacios que todos pueden disfrutar sin ninguna imposibilidad de hacerlo. Frente a eso, la administración ha asumido en términos departamentales en la actualidad la construcción de aproximadamente 30 parques con recursos de la plantilla Pro Desarrollo, además de un número de 14 parques iniciados en la administración anterior y que sigue buscando generar esos espacios de movilidad social en el acceso tanto a los bienes públicos como a los servicios públicos. Los pobres de desarrollo se pueda desarrollar, porque al frente de esa franja el río no tiene unas profundidades que son propicias para el desarrollo de la actividad portuaria. Entonces ese port está orientado a generar nuevas zonas de desarrollo portuario, que sería del 84, desde la calle 84 hacia arriba,
que hoy no tenemos ahí, sino pues, el antiguo muelle de Carbones del Caribe, lo que es monómero, pero sí tienen las condiciones suficientes para generar un área no solo de puertos, sino también de servicio logístico. Ahora, hoy el suelo de esa franja de 5 kilómetros tiene un uso industrial. Apenas le demos un uso mixto, empieza a desestimular la actividad que hoy se está desarrollando. No podemos sacarlo porque ese no es el propósito del puerto, sino desestimular, pero al mismo tiempo estimular usos de industriales en otras zonas del país, de la ciudad, que incluso tendrán unos beneficios arancelarios para poder acelerar ese proceso. Es un proceso a largo plazo que hay que empezar con acciones concretas en el corto plazo y con una norma que estimule precisamente la construcción más de viviendas, de zonas de espacio público, de ese gran malecón, de esa gran avenida del río, y desestimular en ese sector la industria. Pero como dije anteriormente, aquí no es una carrera, no es una obligación, sino que el mismo mercado va desestimulando y a través del mismo POT, a través del estatuto tributario, vamos incentivando que se dé un traslado del sector industrial para empezar a favorecer más al ciudadano pequeño. Bueno, claro, que como nos ponía, la movilidad no solamente es la construcción de nuevas vías, que nosotros vemos acá, todo el tema perimetral que es muy importante, sino que la movilidad también se genera descentralizando la ciudad. ¿Cómo se descentraliza la ciudad? Que no todos los servicios estén en el mismo sitio, sino empezar a hacer una ciudad mucho más funcional, donde la gente pueda tener servicios mucho más cercanos donde vive. Eso hace que se puedan desarrollar estrategias diferentes, no solo diferentes de la construcción de vías, porque la construcción de vías per se no genera que se dé un desenvolvimiento de la ciudad, porque cada día que la ciudad esté creciendo y genere más clase media, va a haber más uso del carro. Entonces hay que empezar a descentralizar la ciudad con diferentes centralidades. Y eso es muy importante porque ya no vamos a tener que todos venir al centro, no todos vamos a tener que ir a determinados sitios que es la zona bancaria, tenemos que empezar a descentralizar. Y cuando uno descentraliza, la ciudad también tiene que empezar a hacer esquemas peatonales o sistemas alternos para que la gente se pueda comunicar sin necesidad del uso del carro o del servicio de transporte. De igual forma, es importante empezar a estudiar, como dice la Universidad del Norte, en el estudio que hace del plan de ordenamiento territorial, elementos como en un momento determinado los viajes urbanos para financiar nuevas obras, pero además para que no se utilice tanto el uso del carro. Son temas que desde el punto de vista político no están muy bien, pero desde el punto de vista urbano sí pueden tener un impacto positivo para la ciudad, para empezar a desincentivar el uso del carro, que es muy importante en todas estas ciudades que van a tener una densificación muy relevante. Cada día que uno ve y apuesta a ciudades densificadas, lo que hace es liberar alturas, y liberar alturas lo que hace es poner más número de habitantes por área, por hectárea, y para generar eso lo que uno tiene que hacer es que esa gente pueda tener una prestación que sea diferente al uso del carro, como es el transporte masivo, pero que también tenga los servicios cercanos para poder ir a pie. Es lo que pasa en Europa, todo el mundo trata de utilizar y de caminar lo que más se pueda porque son los servicios cercanos. Eso es lo que deberíamos estudiar todo esto de los servicios. Normalmente hay un proceso de conocimiento entre el transporte intermunicipal y la gente. Sí, un proceso de conocimiento mutuo. Sepamos qué tenemos, qué opciones tenemos a futuro para trabajar de la mano y de esa forma generar un plan que pueda significar ese avance. Pero también en el marco de qué ciudad o qué departamento sonamos, el departamento atlántico se encuentra en una isla, estamos rodeados completamente por una isla, el Magdalena, el Atlantic, el Mar Caribe, la Laguna del Guámaro, el Tucamba, el Ubaco, que llega obviamente a través del mar central de la isla. Y pensar en algún momento que también se ha avanzado, la mayoría muy preliminar el transporte por el río Magdalena, transporte por decirlo por el río municipio, por el río Magdalena o por el canal Indique. Hay un transporte bastante importante no solo con la ribera de la parte del Atlántico, sino con la ribera de Magdalena, sobre el municipio de Añal. Entonces es un punto para pensar.
y además de sumar el transporte vial al transporte fluvial. Bien. Sin embargo, la pregunta es, ¿tenemos estudios técnicos sobre efectos del cambio climático para la región? Los últimos años y principalmente en este último año y medio, y esa es una de las razones que demoró o atrasó la presentación del POP, precisamente poder incluir los resultados de dos estudios que estábamos desarrollando. Uno, el resultado del estudio de hidrominas, que ese solo evalúa amenazas, pero con el estudio de GeoAdaptive, que es el que financió el PIB dentro del programa de ciudades sostenibles del FINDETEC, ya estamos un poco más cerca en todo el tema de riesgo. También tenemos el estudio que está desarrollando el Banco Mundial en materia de solución de los arroyos, y todos esos estudios han sido incluidos dentro del plan de ordenamiento territorial, porque sí es fundamental que la nueva ciudad que estemos planeando, que estemos desarrollando, vayamos a construir, tenga en cuenta sobre todo estos aspectos de riesgo que garantizan, sobre todo hacia el futuro, una mayor seguridad para todos.